Y aquí vamos a hablar un poco de las competencias para nosotros tener claro el tema. Para mí, las competencias es lo que rige y manda el comportamiento de una persona. Cuando solemos nosotros decir, es más, nosotros sabemos que un país se mide por el nivel de competitividad de ese país. ¿Qué tan competente es ese país? Pero ese país también se mide la competitividad por el nivel de empresas que sean competitivas. Y en nuestro mercado, ¿cuántas empresas competitivas tenemos? Y las empresas competitivas son el resultado del producto de muchas personas. Vamos a ponerla así, N personas que son competentes. Para que en una empresa estemos hablando de competencias, que conceptualmente hablando, esto tiene como definición que las competencias son comportamientos que son observables. Las competencias son comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en su actividad o función. Entonces, esto me está diciendo que yo lo puedo ver y que es un hábito. Es decir, no es algo robotizado, sino que lo ha aprendido desde pequeño. Es un hábito que está dentro de él. Como hay personas que tienen, por ejemplo, el valor de ser honrados, eso es un hábito. Y que eso se demuestra a través del comportamiento cuando yo dejo algo y sé que nadie se lo lleva. Entonces, las competencias son comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en su actividad o función. Y esto hace que sean las personas competentes. Y la competencia se denomina ser competente a una persona que puede, que sabe, que puede, que quiere y que está. Para que estos señorcitos sean competentes, tienen que tener estas 4 variables. Aquí está el sabe, puede, quiere y está. Y esto tiene su significancia, porque el saber tiene todo lo que es la parte cognitiva. Es decir, es sinónimo del conocimiento. Y esto se da a través de la experiencia desde que uno tiene un aprendizaje desde pequeño. El conocimiento, educación, escuela, capacitaciones, universidad, qué sé yo, técnico, todo eso. Es la parte cognitiva. Y esto me lo da el saber. Por lo tanto, el saber, dentro de un iceberg de aprendizaje, el saber está aquí, o el conocimiento. Yo lo veo, el conocimiento. Luego está el puede. El puede es una sumatoria de habilidades más destrezas. Entonces, una persona que puede, que es sinónimo de aptitud con P, es decir, es apto, también yo lo puedo ver. O sea, yo puedo ver que alguien sabe y puede hacer algo. Es decir, en ejemplos, una persona que es hábil y diestra en manejar, todo el mundo lo ve porque sabe manejar y conducir. Una persona que es mecanógrafa también puede mecanografiar rápidamente. Entonces es una habilidad y destreza que unos lo tienen más que otros. Pero eso es observable. Todo el mundo puede llegar a este nivel. Sin embargo, lo más profundo es lo más difícil quizás de poder nosotros averiguar si realmente la persona está queriendo hacer algo o está con nosotros, ¿no? El querer tiene esta significancia. El querer es la motivación, que en otras palabras trabaja a través de lo que es la actitud. Al ser la actitud un acto profundo de cada uno de nosotros, normalmente no lo vemos. El querer está aquí, y es algo más profundo dentro de mi iceberg. Y en el querer están las motivaciones, la autoestima, los rasgos de personalidad, las propias actitudes, los valores. Es más profundo. Nadie normalmente ve cuál es tu rasgo de personalidad, salvo que sea un experto en conocedor del comportamiento humano. Y el estar significa
el espacio y el estado físico, mental, psicológico y emocional que hace una persona en el día a día. Por ejemplo, en este momento podemos estar 50 personas conmigo, pero de los 50 me están viendo, pero solamente 2 están llevando el curso mentalmente y emocionalmente. Cosa que también uno puede ver en una capacitación. Pueden haber 10 personas que la están capacitando, firman el reporte de capacitación, pero de esos 10, 2 nada más están con el consultor mentalmente y emocionalmente. El resto está pensando en otra cosa, o está durmiendo, o está incómodo, o está su mente en otra actividad, o de repente sentimentalmente está rechazando esa capacitación, entonces no está con nosotros. Y eso también es más profundo, el estar. Pueden ocuparte un espacio físico, pero no necesariamente están contigo en el curso. Entonces, yo no puedo decir si una persona es competente bajo esas variables. Estos que demuestran competencia sí lo tienen. Sabe, puede, quiere, está. Y esto lo vemos. O sea, este es un 25% de lo que tú ves de una persona. El 75% es oculto. Y es ahí donde pasan los errores, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, mira, tengo gente que no cambia de actitud ante el comportamiento seguro y es muy problemática y no se coloca el equipo de protección personal. Es que es algo más profundo. ¿Cómo le vas a ayudar a cambiar a esta persona? Tiene su método de trabajo. Pero entonces, también podemos darnos cuenta que hay personas que son intelectualmente muy buenos, encajan en el saber, pueden hacer muchas cosas, pero lastimosamente no quieren, digamos, trabajar en equipo o no quieren desarrollar un buen nivel de liderazgo. Entonces, no todo lo que sabe y puede es importante. Más importantes son los 4 factores que hacen que una persona sea competente. Una persona lo que le hace lo competente es algo que todo el mundo puede ver. Como mencionamos en el concepto, comportamientos que son observables y habituales. Alguien que es competente no te va a tirar un escupitazo en el piso, no va a tirar un papel, no va a malograr una planta, no va a destruir las cosas. Eso no puede ser un competente. Un competente va a tratar de construir, va a tener la parte del conocimiento y la parte de sus estados profundos, como las actitudes y motivación, desarrolladas. Entonces, bajo esa lógica, ¿cuántos somos realmente competentes? Para esto se necesita una evaluación. Por ejemplo, en un accidente de trabajo, todo el mundo menciona, pero pasó por un proceso de evaluación. Su currículum era bueno, sabe, puede, pero tú no sabes todas estas variables profundas que tiene la persona. Puede tener inclusive hasta temores. Hay gente que he tenido la oportunidad de conocer que tiene fobias al estar dentro de un socavón, es decir, son claustrofóbicos. Y él nunca ha dicho en su proceso de selección de personal que él era claustrofóbico. De repente ni siquiera él sabía. Él vive la realidad cuando recién ingresa al socavón. Hay gente que también sufre de altura. Tú no lo puedes mandar a trabajar a 3 metros de altura porque sufre de agarofobia. Hay gente que tiene diversos temores y que muchas veces uno no se da cuenta. Entonces, para que tú tengas gente que sea competente, imagínate todo lo que tendrían que ustedes estar evaluando. Y esto se evalúa a través del Assessment Center. ¿Qué empresa que ustedes conozcan realiza Assessment Center? Entonces, todavía no hay un enfoque integrado de evaluación por competencias para las personas. Luego pasamos a que las competencias son con distintos matices, se tienden a coincidir, en que las competencias son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes visibles que las personas utilizan en un ámbito específico de actividad para desempeñarse de manera eficaz y que sea satisfactoria. El concepto de competencia laboral se refiere a las actitudes, que sean conocimientos y destrezas que sean necesarias para cumplir de forma exitosa todas las actividades que componen una función laboral, según estándares que son definidos por el sector productivo. Las competencias consisten en la capacidad de vincular los conocimientos teóricos de las personas, como mencionamos, el saber, con ciertas destrezas prácticas, que es el hacer, y actitudes que tiene una persona como el ser. Es un saber hacer. Realmente la persona que se denomina competente no es que ella se denomine, sino que tiene que ser demostrado a través de sus competencias. Una persona es competente en el área minera cuando es capaz de realizar su función laboral de acuerdo a un estándar definido por la organización, de manera que todos los comportamientos esperados, el estilo, los procedimientos, los aspectos normativos
y los objetivos del quehacer son claramente demostrables. Aquí tenemos un diagrama, bueno, como ya lo hemos visto anteriormente, ser competente significa tener un buen desempeño en las variables mencionadas hace un momento, ¿no? El saber actuar, sabe actuar. Y esto me da como resultado un desempeño óptimo. Saber actuar, poder actuar y querer actuar. Hay gente que sabe y puede, pero no quiere. Y eso es más profundo. Hay innumerables evaluaciones que yo he realizado con tipos de perfiles que así arrojan. Tienen un conocimiento, inclusive ustedes saben que ahora ya no se evalúa a la persona por su capacidad intelectual. O sea, para mí no es importante una persona que tenga un coeficiente intelectual alto. Para mí esa persona debe ser considerada una persona promedio. Pero lo más importante es cómo la persona puede tener un desarrollo de su capacidad emocional. Eso es más importante ahora que la capacidad intelectual. Porque la capacidad intelectual se aprende. Es rápido. Sin embargo, lo emocional es más difícil de poder desarrollar en las personas, en los varones mayormente, porque los mayores no tienen las habilidades emocionales tan desarrolladas, ¿no? Sabemos que el hemisferio cerebral de la persona está dividido en el izquierdo y en el derecho. Y los varones, normalmente del izquierdo, manejan todo lo que es la parte pragmática, ordenada, calculadora. Se les escapa algo de sus manos y ya se sienten como que se les sale todo. A cambio, las mujeres esto lo tienen más desarrollado, que son más emotivas, más sentimentales, más comunicadoras. Pueden trabajar en equipo, son más líderes. Entonces, esto está comprobado, ¿no? Entonces, esta comprobación se realiza en la práctica, dado que el trabajador, el funcionario varón, le cuesta desarrollar su inteligencia emocional. Por ejemplo, en la minería, cuesta que el varón comience a expresar sus emociones, porque hay un concepto muy machista, que el varón no llora, que él puede gritar, es decir, su otro subordinado le grita y él se queda callado. Pero no podemos nosotros estar trabajando bajo ese enfoque. Tú estás dañando las emociones de una persona. Una persona no necesitas que te haga caso con el grito, con el insulto, con la humillación, pero normalmente tenemos esa parte quizás mal enfocada. El varón no es más varón porque llora menos, sino el varón es más varón porque sabe demostrar su humanidad, sus emociones. O sea, somos seres humanos. Humano significa que eres sensible, que sientes, lloras, piensas, te ríes, amas, sufres. Entonces eso demuestra una parte de ser emocional. Y a veces en la parte de querer actuar no queremos, no nos da la gana simplemente por no dar un brazo a torcer, por querer seguir un principio que muchas veces es un principio que ya no resulta para esta situación en la cual vivimos. Por lo tanto, el coeficiente intelectual no me interesa. Sí es importante, pero no lo es todo. Puedo yo tener un ejecutivo que es brillante intelectualmente, es más, con un coeficiente intelectual superior al promedio. O sea, una persona que ya se denomina, digamos, genio, ¿no? Y que lo hay. Pero lastimosamente como persona puede ser un ogro. Entonces, ¿dónde está esa capacidad de sus competencias? Yo he tenido oportunidad de ver gerentes con maestría, PhD, pero no saben ni siquiera tratar bien a su gente. Entonces, no es tanto la capacidad intelectual, es más su capacidad emocional lo que importa. Lo que importa y lo que va a quedar grabado en las personas es cómo lo tratas, cómo lo llamas, cómo buscas satisfacer sus necesidades. No necesitas tú comer en el otro lado del mundo para poder realmente hacer sentir que eres el jefe. Tú necesitas realmente, para hacerte sentir como jefe, ser una persona que se haga respetar por los valores como moral, como ética, no como una persona que es injusta, con un maltrato, o sea, con maltratar a las personas emocionalmente hablando. Por eso, en otras partes del mundo, ¿qué hacen? El directorio en una empresa debe estar equilibrada emocionalmente. Por ejemplo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Un hombre con sus reglas, principios, orden, y una mujer
¿no? Con sus sentimientos, sus cariños, sus emociones. Eso se complementa, al igual en una organización. En una organización debe haber perfil de varones con perfil de mujeres para que se complemente el equilibrio emocional. Por ejemplo, los que nosotros admiramos, ¿cómo son emocionalmente? ¿Son duros o son gente que es, digamos, con buen trato? ¿A quiénes nosotros admiramos? ¿Quién es para nosotros nuestro máximo líder, nuestro mentor, que por ahí tenemos en nuestras mentes? ¿No? Entonces, mayormente, esos mentors que nosotros lo hemos adoptado como líderes, créanme que tienen un comportamiento que es humano, un comportamiento que uno admira porque es humano y porque al no ser como ellos, pues sentimos que estamos lejos, ¿no? De poder llegar a ser como ellos. Entonces, no es más el varón el que grita, ni el que trata mal, ni el que, digamos, atropella emociones y sentimientos de las personas. Es más líder el que realmente sabe tratar a su gente, siendo competente en base a su capacidad emocional, a saber trabajar en equipo. Hay jefes que yo conozco que no se llevan con el otro que está a su lado. Entonces, entre el área de recursos humanos con contabilidad, por ejemplo, se llevan mal. Entonces, ¿dónde está? ¿Trabajan para qué empresa? ¿Trabajan para empresas individualistas o trabajan para una empresa que es su empresa para todos? No puede haber rivalidades internas. Entonces, ahí es donde se generan los primeros conflictos. Y los conflictos lastimosamente se contagian. Lastimosamente logramos nosotros, digamos, aprender más rápido lo negativo que lo positivo, porque lo negativo es reforzado por la sociedad. Lo positivo, más bien, si tú trabajas positivamente, es como que ya vas a ser cura o te catalogan bajo esa connotación, pero no, o sea, debemos de trabajar bajo el concepto emocional del trato, ponernos en el lugar de la otra persona, que es una competencia de ser empático, ser asertivo. A veces hablamos a alguien, pero le decimos tal cual las palabras. Y a veces le dañamos porque la otra persona, tú no sabes cómo es, de repente es susceptible. Tú no le puedes decir, estás mal en esto. Tienes que saber decirle las cosas y eso significa desarrollar tu capacidad de ser asertivo. Por ejemplo, otra capacidad que se le solicita o competencia en la minería es que las personas realmente sean líderes. El liderazgo es moral, no es amoral. O sea, tú no puedes ser líder cuando uno de los aristas de tu vida no se cierra. No puedes ser líder, pues una persona que de día está trabajando y de noche, digamos, tiene 3 vidas aparte. No hay una congruencia, ya diríamos dentro de un enfoque psicológico que esa persona está teniendo alteraciones en su personalidad y se denomina doble personalidad. Por ejemplo, intelectualmente hablando, que ya era un genio, era Vladimiro Montesinos. Él tenía un coeficiente intelectual más elevado que el promedio normal, pero su intelecto fue usado a lo negativo, entonces no era competente. No solamente por el intelecto uno puede decir que una persona es competente. El número 1 de una universidad que ingresa no me acredita que va a ser el número 1 de persona adecuada que trabaje en una empresa. Lo que me acredita a mí es que realmente sepa tratar y llevarse bien con las demás personas. Como yo mencioné hace un momento, he tenido oportunidad de ver jefes de guardia que son tímidos. Yo me pongo a imaginar, porque un psicólogo manda hipótesis, lanza sus hipótesis y luego lo confirma a través de una investigación. ¿Cómo mi primera hipótesis? Este jefe de guardia va a poder trabajar con liderazgo, con las personas, si él ni siquiera sabe liderarse. Entonces, también eso me dice mucho de su comportamiento. ¿Cómo será? Me pondría a imaginar. Porque al ser competente es comportamientos observables y habituales. Su hábito en él de repente es ser tímido. Y si es su hábito, entonces es su medio de vida ser así. Callado, introvertido, retraído, todo dice sí, todo es sumiso. No va a cumplirme una función de líder. ¿Cómo será su gente? Si normalmente los subordinados adoptan ciertos patrones del comportamiento de sus jefes. Entonces uno tiene que tener una mayor proyección. Hace un momento estábamos hablando de Vladimiro Montesinos. Hace un momento mencioné que también él no es competente. No lo podríamos llamar competente, porque solamente en la parte intelectual su capacidad o su coeficiente intelectual era por promedio superior, pero su capacidad, su personalidad estaba atrofiada. O sea,
hay dos factores que uno también tiene que tener en cuenta. Para que una persona sea competente es sumatoria de coeficiente intelectual más sumatoria de coeficiente emocional. Y sumatoria de coeficiente emocional ya viene a ser la personalidad. O sea, en los términos negativos, un psicopático. Y en los términos negativos de la capacidad mental, es un psicótico. Ya son dos trastornos que solamente parten de ser competentes. En ser competente, el psicótico tiene problemas en su estructura mental. O sea, todo el cerebro, ese sí es un torpe. Ese sí tiene un coeficiente intelectual muy por debajo del nivel esperado. El psicótico es un llamado esquizofrénico. Y el psicopático, es decir, es astuto, hábil, tiene un coeficiente intelectual superior, es un genio, pero su genialidad se va hacia lo maquiavélico. Es decir, él es capaz de crear un plan para poder destruirte. Entonces, tiene una personalidad que es alterada, pero está en la estructura de su personalidad. Yo he tenido oportunidad de encontrar jefes en la minería que tienen un porcentaje de ser psicopáticos. Entonces tienen problemas en su estructura personal. Y ahí las características es la mitomanía, es la melomanía. Son los comportamientos obsesivos compulsivos. Ya estamos hablando de términos más psicológicos que también yo creo que ustedes lo deben de tener. Problemas en su comportamiento sexual, alteraciones en su sexualidad, y eso influye. Porque hay gente que tiene, yo no puedo entender cómo hay mineros que se enredan con prostitutas y logran deshacer todo su ámbito familiar para estar con las prostitutas. Eso ya estamos hablando de problemas, ¿no? De autoestima. Los obsesivos compulsivos, porque son gente que está preocupada en conseguir un resultado y pone metas que están por encima de lo esperado con su gente. Al final él no lo hace su gente. Los melómanos son las personas que roban. Hay gente que roba dentro de la empresa, que roban y no les da ni siquiera el más mínimo remordimiento. Y lo he visto. Quejas. Yo pregunto, en varias empresas me dicen, sí, aquí me roban, doctora, aquí roban. Puros melómanos. Y la melomanía se contagia. Trastorno de la personalidad. Mitomanía. Mienten, pero con una facilidad que a todo el mundo lo tiene, pero subyugado. Entonces, esa mitomanía generada por un líder, todo el mundo lo va a aprender. Y bueno, series de problemas que también alteran lo que es la parte de la personalidad, que se demuestran. ¿Cómo una persona va a ser competente con esos rasgos? ¿No? Podríamos nosotros definir. Ahora, si nosotros nos ponemos a evaluar cómo es el grado de competencias en las personas, nos daríamos cuenta cómo está el perfil en nuestras organizaciones, ¿no? Por eso es que tenemos tantos problemas, tantas injusticias que esperamos que si aplicamos alguna herramienta de gestión, pues logre solucionar. Pero no se soluciona con la varita mágica. Esto se soluciona realmente con compromiso de las personas. Con un compromiso que las personas estén totalmente decididas a generar un cambio. El cambio cuesta. Realmente a mí me cuesta. Yo estoy acostumbrada acá. Me cuesta escribir acá. Porque ya me acostumbré a estar al otro lado. Pero me cuesta, pero me tengo que habituar. Si es que yo quiero brindarles algo mejor a ustedes. Pero igual en el caso de un cambio a ustedes les cuesta. Y ustedes están acostumbrados. O la mayoría se acostumbra a su comodidad, a su zona de confort. Y si nos cambian el lugar, el sillón, vamos a reclamar. Todo cambio cuesta, trae una consecuencia. Pero ese cambio para tu industria minera tiene que ser para un crecimiento. No hay tanta gente que está viviendo este mundo minero que necesita generarse un cambio. Entonces, si yo realmente quiero tener un gente competente, imagínate todas las variables que tengo que evaluar. También otro factor que nosotros hemos observado es que hay, digamos, problemas fisiológicos que no son reportados. Yo tuve la oportunidad de analizar un accidente en el cual un señor de determinada edad, ya era un adulto mayor, estaba manejando una Caterpillar y al manejar la Caterpillar él no ve si hay alguien que está pasando por detrás porque la Caterpillar lo impide al ser muy grande, ¿no? Entonces pasa una persona por detrás que justo este señor que pasaba por detrás había estado ya trabajando 8 horas antes, pero como no vino su relevo, su jefe le dijo que siguiera trabajando. Consecuencia también de su jefe, el hacer esa actividad.
Pasa el joven y lo matan. Queda la Caterpillar, no se da cuenta que el señor está caminando y lo arrincona hacia la estructura metálica y lo mata, ¿no? En el acto. Y bueno, el tema es que cuando converso con este señor, el chofer de la Caterpillar, el señor era sordo. Y otro que tenía la enfermedad de la gota en su pie. Entonces, yo digo, si tiene dos variables que están interfiriendo contra su concentración, ¿cómo este señor pues se va a dar cuenta? No es sordo y encima la gota es una enfermedad dolorosa que tiene que estar su pie puesto, digamos, con la bota de seguridad, que es una bota con punta de acero. ¿Cómo va a estar su pie ahí? ¿Tú crees que va a tener dolor? Yo no entiendo, a veces los accidentes son tan tontos que traen consecuencias tan graves, pero a veces pasa esa situación que no se dan cuenta en las organizaciones. ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está también la evaluación que se le realiza a la persona? Y si es una persona adulto mayor, ¿cómo va a estar trabajando con una maquinaria que se necesita alta concentración? De repente alguien le gritó y él por ser sordo no escuchó. Entonces son variables que uno debe de contemplarlas. Páralo. Para.